Hola, hoy hablaremos del género Legionella, que no es más que un género compuesto de bacilos gram negativos que van a adquirir su nombre del brote epidémico que surgió en la Convención de Legionarios Americanos en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, cuando fue descrito por primera vez. Además, la designación de la especie más patógena, que es Legionella pneumófila, va a reflejar la propensión por este microorganismo de causar neumonía. Entonces, empecemos. Como pueden ver, este microorganismo pertenece al taxón, al filum Proteobacteria, a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Legionellales, a la familia Legionellacea, y tenemos como ella en el género Legionella. Como pueden ver, en el verano de 1976, la atención pública se centró en un brote de neumonía grave que era de origen desconocido, que causó un gran número de muertes en una reunión de American Legion en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Después de varios meses de investigaciones exhaustivas por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, se aisló un bacilo gram negativo previamente desconocido. Los trabajos posteriores pusieron de manifiesto que este microorganismo se llamaba Legionella pneumófila y que era responsable de diversas epidemias e infecciones esporádicas. Les traigo aquí un fragmento de New York Times en el 7 de agosto de 1976. La serie de muertes provocadas por un brote epidémico de una enfermedad respiratoria misteriosa en Filadelfia se incrementó de 2 a 25, por lo que los investigadores médicos aceleraron los esfuerzos para buscar una sustancia química o un veneno como posible causa de la enfermedad. Las características del género Legionella podemos decir que son bacilos gram negativos delgados y pleomórficos. También en algunos casos son largos, pueden medir hasta 20 micras. Ellos se van a teñir débilmente con safranina. Por esta razón se debe utilizar una modificación del gram y no usar safranina sino fucsina básica para colorearlos. Son aerobios estrictos, exigentes desde el punto de vista nutricional. Legionella necesita L-cisteína para su crecimiento y también este se ve favorecido con las sales de hierro. Son no fermentadores de los carbohidratos, obtienen la energía a través de la oxidación de los aminoácidos, son móviles, catalasa positiva, licúan la gelatina y no reducen ni nitratos a nitritos ni desdoblan la urea. De las especies de Legionella, la especie mayormente estudiada es Legionella pneumófila y ella es un parásito facultativo intracelular que también puede encontrarse en las amibas de vida libre. O sea, ella puede encontrarse tranquilamente en la naturaleza y se ha aislado también formando como comensal dentro de los géneros Acanthamoeba y Naegleria, también formando una especie de biofilm en agua. La temperatura óptima de crecimiento se puede decir que es de 35 a 37 grados, pero Legionella puede crecer muy bien en un amplio rango de temperatura que puede ir desde los 20 a los 42 grados centígrados. El crecimiento en los medios de cultivo va a estar potenciado por la humedad y que también el crecimiento en dióxido de carbono del 2 a 5% también le ayuda a mejorar su crecimiento. Se han identificado hasta los momentos 16 serogrupos de Legionella pneumófila, de los cuales el serogrupo 1 es el aislado más comúnmente y se dice que fue el que formó el brote de legionellosis en 1976. Adicional de estos serogrupos, se dice que también a nivel de los genes Legionella
tiene también algunas características de células eucariotas, lo que también le permite a la bacteria crear un ambiente intracelular amistoso y sobrevivir o utilizar la maquinaria de las células eucariotas. Producen de manera característica ácidos grasos de cadena ramificada de 14 a 17 carbonos. Sintetizan diferentes enzimas, de los cuales una de las principales es una proteína de secreción, que es una metaloproteasa que tiene actividad hemolítica y citotóxica. Pero hasta los momentos no se ha demostrado si esta proteína es un factor de virulencia necesario para causar la infección. Además, Legionella tiene tropismo por el tejido pulmonar, específicamente para reproducirse en los macrófagos alveolares, en las células mononucleares como los monocitos y también en las células epiteliales de los alveolos. Pero además ella puede estar en el medio ambiente, estar en el agua libremente y también asociada con otros microorganismos como las amebas de vida libre pertenecientes a los géneros Acanthamoeba y Naegleria. Además, quiero mostrarles esta imagen que ustedes ven por aquí, cómo podemos observar la multiplicación de Legionella pneumófila en los macrófagos humanos. Como pueden ver en la A, observamos cómo la Legionella puede entrar a la célula por medio de la fagocitosis. Y en la parte B vemos cómo ese fagosoma luego va a ser recubierto por ribosomas y mitocondrias, y de esta manera ella evita que se una la fusión del fagosoma con el lisosoma. Vemos en la parte C cómo estas bacterias pueden multiplicarse en el interior de los macrófagos en grandes cantidades para luego salir e infectar nuevas células. Como lo hemos dicho, este microorganismo Legionella pneumófila es considerado un patógeno intracelular facultativo que tiene un tropismo muy importante por el tejido pulmonar, específicamente los macrófagos alveolares. La infección en los humanos va a seguir a la inhalación de un aerosol fino, es decir, una partícula aproximadamente muy pequeña, menor a 5 micras, que va a contener organismos que son tanto viables como virulentos. Luego, dentro de estos alveolos, estos microorganismos van a ser captados por los macrófagos y van a sobrevivir a esta fagocitosis y replicarse dentro de ellos en una vacuola especializada que puede resistir la acidificación y evitar la fusión con los lisosomas. Ahora, estas células fagocíticas, que normalmente son la primera línea de defensa contra los contaminantes en los alveolos pulmonares, no van a matar ni inhibir el crecimiento de Legionella. Entonces, esta capacidad que tienen estos microorganismos de infectar y replicarse dentro de los macrófagos va a ser fundamental para la patogénesis. Entonces, ¿cómo va a ocurrir este ciclo replicativo? Primero se inicia es cuando el componente C3b del complemento se va a unir a una proteína de porina en la membrana externa de la superficie bacteriana. Luego la bacteria se va a unir a los receptores del complemento CR3 en los fagocitos mononucleares. Y después estas bacterias van a penetrar en la célula a través de una endocitosis. Las quimiosinas y citocinas liberadas por los macrófagos infectados van a estimular una fuerte respuesta inflamatoria que es característica de las infecciones por Legionella. Los organismos van a proliferar en su vacuola intracelular, que son las vacuolas fagosomales o las vacuolas que contienen Legionella, o LCB, como lo hemos visto en Brucella y anteriormente en Bartonella también, y van a producir enzimas proteolíticas, como en el caso de fosfatasa, lipasa y nucleasa, que eventualmente van a destruir a la célula del huésped cuando se lisa
la vacuola. Durante esta fase de replicación, que es una fase de replicación tardía, el fagosoma que contiene la legionela se va a fusionar con los lisosomas, pero la replicación va a ser continua hasta que el huésped se llene de muchos microorganismos y finalmente van a interrumpir la liberación de las bacterias para infectar a más células del hospedador. Además, este proceso, la supervivencia que existe del fagosoma y también la replicación del microorganismo se van a ver facilitados por la elaboración de un sistema de secreción tipo 4 al que llamaremos DOT ICM, que es esencial para Legionella neumófila. También este microorganismo, a través del hierro, puede utilizar el hierro, puede captarlo de la transferrina, va a ser esencial para el crecimiento intracelular de las bacterias. Entonces, ella puede adquirir este hierro a través de la actividad quelante del hierro férrico de un siderófago, que es el factor más común de la adquisición de hierro y de la promoción de la infección pulmonar. Ahora, la inmunidad de esta enfermedad va a estar mediada principalmente por células, ya que la inmunidad humoral va a desempeñar un papel mucho menor. Las bacterias no van a morir hasta que las células T auxiliares sensibilizadas, que son las células TH1, van a activar a los macrófagos parasitados. También la producción de interferón gamma va a ser fundamental para la eliminación de legionela. Bueno, aquí tenemos una vista celular de qué es lo que ocurre en las infecciones por Legionella neumófila. Como hemos dicho, la patogenicidad de este microorganismo va a depender de su capacidad de sobrevivir y multiplicarse en las células de la serie de los monocitos y macrófagos, principalmente en los macrófagos alveolares. Entonces, tenemos que las bacterias que son inhaladas van a alcanzar los alveolos, donde se van a unir al macrófago alveolar. En este proceso ya se pueden ayudar por medio de los pili y proteínas de membrana externa, las cuales se unen a componentes del complemento. También hay otra proteína, como ejemplo se llama el potenciador de la invasión de macrófago o MIP, que también facilita las etapas iniciales de la entrada de la célula en una vacuola endocítica que llamaremos la vacuola que contiene legionela. Ahora, dentro del interior de la vacuola, las bacterias van a continuar replicándose al prevenir la fusión del fagosoma con el lisosoma y evitar la acidificación destructiva y digestión enzimática que ocurre con ello. Como podemos ver también en la imagen, las bacterias se van a cubrir de ribosomas y de mitocondrias, lo que les permite también esquivar esta eliminación. Por ello, en su lugar, el endosoma, que va a contener a Legionella, va a reclutar vesículas secretoras del retículo endoplasmático, remodelándola en el retículo endoplasmático rugoso. Como podemos ver, ella va a tener el control del macrófago mediante el uso de sistemas de secreción de proteínas que son capaces de modular el tráfico de las vesículas de la célula del huésped y evitar el transporte hacia el lisosoma. Además, se dice que hay otros elementos que también ayudan al éxito intracelular del microorganismo, como es la capacidad para extraer el hierro de la transferrina y así también la producción de una toxina peptídica que puede inhibir la activación de los mecanismos de destrucción oxidativa empleados en los fagocitos. Entonces, así en vez de tener una bacteria que puede ser destruida por los mecanismos bactericidas de los macrófagos, ella se puede multiplicar en libertad dentro de esta célula. Luego, cuando ya se ha multiplicado lo suficiente, va a ocurrir la inducción de la apoptosis y la formación de una toxina que es formadora de poros, que finalmente va a conducir a la muerte del macrófago.
La lisis de los macrófagos va a liberar una nueva población de células de Legionela que va a repetir el ciclo infeccioso en las células adyacentes. Las múltiples enzimas de degradación que se liberan en este proceso ocasionan lo que son las lesiones destructivas en el pulmón y en efecto de toxicidad sistémica que pueden estar relacionados con la liberación de citocinas. Aquí les traigo un resumen de cuáles son los factores de virulencia más importantes que utiliza Legionela para la invasión y también la persistencia y causar la infección principalmente en el pulmón. Tenemos una proteína de choque térmico 60 que va a mejorar la invasión y expresión de las citocinas en los macrófagos. También tenemos proteínas de membrana externa que sirven de unión y transporte de metabolitos a las células eucariotas y también inhibe la fusión del fagosoma-lisosoma. También tenemos una proteína que es la proteína MIP, que es un potenciador de inefectividad del macrófago que promueve también la adherencia y la fagocitosis del microorganismo por estas células mononucleares. Tenemos genes que van a codificar a los sistemas de secreción tipo 2 que son necesarios para la virulencia y persistencia ambiental. Ellos también van a potenciar el crecimiento intracelular y promover la infección intracelular de las células pulmonares. Tenemos las fimbrias o pilis tipo 4 que permiten la entrada de las legionelas a los macrófagos y también aumentan el tráfico fluido dentro de la vacuola. Los flagelos le dan a este microorganismo la movilidad. Tenemos sistemas de secreción DOT ICM, que son sistemas de secreción tipo 4. Así como hemos visto anteriormente, estos sistemas de secreción de lo que se encargan es de secretar y traslocar múltiples proteínas efectoras que van a pasar de la membrana vacuolar hacia el citosol de la célula huésped y causar los diferentes efectos. También tenemos las MOMP que ayudan a la adherencia y replicación intracelular, así como el desarrollo y formación de biopelículas y también la transferencia de genes horizontales. Tenemos que, por ejemplo, de aquí uno de los factores más importantes es ese sistema de secreción DOT ICM, de los cuales consiste en 23 genes y es de tipo 4, como lo hemos dicho. Generalmente estos tipos 4 van a transportar macromoléculas como proteínas a través y dentro de la célula. DOT significa Defective Organelle Trafficking o tráfico defectivo de los organelos, y ICM es por Intracellular Multiplication, que es multiplicación intracelular. Se podría decir que este es uno de los factores de virulencia más importantes de Legionela, para causar así la infección conocida y las patologías que causan en la célula este microorganismo. Podemos decir que Legionella pneumófila produce infecciones esporádicas, epidémicas y nosocomiales, de las cuales informar la incidencia general de las infecciones es bastante difícil porque la mayor parte de la información que se ha obtenido es a través de brotes epidémicos. Se estima aproximadamente que hay más o aproximadamente 25.000 casos cada año en Estados Unidos, de los cuales la tasa de ataque entre los individuos expuestos se calcula en menos del 5% y los casos graves se limitan principalmente a individuos inmunosuprimidos. Este microorganismo se encuentra con frecuencia en las reservas naturales de agua, torres de refrigeración, condensadores y conducciones de agua de los aires acondicionados, incluidos en los aires acondicionados de hospitales, y también se ha encontrado que se observan en las amibas de vida libre.
Estos microorganismos se cree que utilizan a las amibas como una especie de reservorio para su supervivencia en estos ambientes. La transmisión se va a dar principalmente por aerosoles, es decir, que la transmisión de persona a persona es muy rara, sino que principalmente ocurre en diseminación a nivel ambiental. Por esta razón, la mayor parte de los brotes epidémicos ha ocurrido en grandes edificios como hoteles, fábricas y hospitales con torres de enfriamiento o alguna parte del sistema del aire acondicionado como vehículo de diseminación. También en el caso de brotes hospitalarios han implicado dispositivos respiratorios y agua potable proveniente de parte del sistema de agua caliente como grifos y duchas. Incluso en el aerosol utilizado en los supermercados para hacer que los vegetales tengan aspecto fresco se ha identificado como fuente en los brotes epidémicos. Entonces, tenemos que estos microorganismos pueden sobrevivir a ambientes húmedos durante periodos prolongados a temperaturas relativamente altas y en presencia de desinfectantes como el cloro. También pueden sobrevivir en biopelículas formadas en las cañerías de las conducciones de agua. La mayoría de estas epidemias se presentan al final del verano y durante el otoño, y los pacientes que van a estar en alto riesgo de padecer enfermedad sintomática, o en algunos casos esto puede causar como una enfermedad asintomática con signos y síntomas muy leves, van a ser los que tengan alguna afectación de la función pulmonar o una disminución de la inmunidad celular como los receptores de TANFA. La importancia clínica de este microorganismo la podemos categorizar en dos. La principal es la legionelosis o la enfermedad del legionario, que no es más que una neumonía tóxica grave que puede iniciar con mialgias y cefalea seguida por una fiebre de rápido incremento. Aquí se puede desarrollar tos seca que más tarde se vuelve productiva, pero la producción del esputo no es una característica prominente. Se observan escalofríos, dolor torácico, vómito, diarrea, confusión y delirio. Estas también pueden estar presentes. Las pruebas de la función hepática a menudo pueden indicar cierta disfunción hepática. Desde el punto de vista radiológico podemos observar un infiltrado intersticial o en las placas con tendencia a la progresión hacia consolidación nodular, que puede ser unilateral o bilateral. En los casos más graves, los pacientes empeoran de manera progresiva y ocurre un estado tóxico en 3 a 6 días y la enfermedad termina en un estado de choque, insuficiencia respiratoria o en ambos. La tasa de mortalidad general es cercana al 15%, pero puede ser más del 50% en algunos brotes epidémicos hospitalarios. Esta mortalidad va a ser particularmente elevada en pacientes con enfermedades graves o subyacentes o alteración de la inmunidad celular. Entonces podemos recalcar nuevamente cuáles son estos factores de riesgo que puede presentar los pacientes para tener una infección grave por legionela, que sería la legionelosis. Entre ellos tenemos alguna enfermedad que suprima el sistema de la inmunidad celular, los fumadores, también la utilización de agua de pozo, enfermedades pulmonares o enfermedades cardíacas crónicas, también falla renal. Otros pacientes son los que reciban corticosteroides, los que estén a punto de recibir trasplante de órganos, y así como los que están tomando terapias antifactor de necrosis tumoral para algunas enfermedades autoinmunes. Si la enfermedad se diagnostica a tiempo, puede ser curada en un 95 o un 99 de los casos en una persona sana.
Por otro lado, tenemos la fiebre de Pontiac, que tiene su nombre a un brote epidémico que ocurrió en Michigan en el año 68 y no es más que una enfermedad no neumónica que presenta fiebre, mialgia, tos seca y que tiene un periodo corto de incubación de 6 a 48 horas. No se conoce por qué este tipo de infección se da de forma espontánea y que generalmente se asocia a una reacción a las endotoxinas o una hipersensibilidad a los componentes de Legionella o de los hospedadores protozoarios. Es decir, podemos resumir que la fiebre de Pontiac es más bien una enfermedad tipo influenza aguda que se debe no es directamente a la exposición de Legionella, sino a aerosoles que contiene a la especie Legionella o algunos de sus endotoxinas, que es lo que permite que este microorganismo cause este tipo de patología. Más bien, como se han encontrado múltiples microorganismos y endotoxinas en los aerosoles que están asociados a la fiebre de Pontiac, se dice que a veces no se puede asegurar si Legionella tiene algún rol o no en esta enfermedad. De todas maneras, esta enfermedad es de forma autolimitada. Por ejemplo, no se han reportado muertes, no se necesita hospitalización ni tampoco terapia antimicrobiana. Aquí tenemos un cuadro que permite diferenciar la legionellosis de la fiebre de Pontiac. En el caso de la presentación tenemos que la legionellosis es epidémica, igual que la fiebre de Pontiac. Recuerden que estos microorganismos van a estar en aerosoles generalmente asociados con el aire acondicionado, entonces siempre van a ser epidémicas, porque generalmente no debería venir una persona sola infectada, sino como generalmente es en edificios muy grandes, van a haber muchas personas. Pero la legionellosis se considera que es esporádica. La tasa de ataque es menor a un 5% para la legionellosis y mayor a un 90% para la fiebre de Pontiac. Ninguna se transmite de persona a persona. Se necesita una enfermedad pulmonar de base para la legionellosis y la fiebre de Pontiac se puede dar en todo el año, mientras que la legionellosis es principalmente a finales de verano y principios de otoño. El periodo de incubación puede ser de 2 a 10 días para la legionellosis, mientras de 1 a 2 días hasta de 6 horas como mínimo para la fiebre de Pontiac. La legionellosis presenta neumonía, mientras que la fiebre de Pontiac no. Ya sabemos que se considera como una reacción de hipersensibilidad. En el caso de la evolución se necesita tratamiento antimicrobiano para la legionellosis, mientras que la fiebre de Pontiac es autolimitada, es decir, que es de resolución espontánea, y la mortalidad puede ser del 15 al 20% y que puede ir en aumento por el retraso del diagnóstico. En el caso de la legionellosis es menor al 1% en la fiebre de Pontiac. Entre las muestras más importantes son muestras del tracto respiratorio inferior, como en el caso del lavado bronquial, líquido pleural y las muestras de biopsia de pulmón. También podemos utilizar muestras de sangre para serología, y que a veces es un poquito complicado aislar Legionella del esputo debido a que hay un predominio de las bacterias de la microbiota habitual. Además que en el esputo hacemos un criterio microscópico que nos permite ver si la muestra está apta o no para cultivo. En este caso, este criterio no debe ser utilizado en el caso de que se quiera investigar legionellosis, debido a que esta bacteria es poco purulenta y que puede ser que hasta un 80% de las muestras que pueden dar cultivos positivos de Legionella sean rechazados en base a este criterio de la cantidad de polimorfos nucleares que debe tener la célula. Con respecto a la microscopía, no se recomiendan las coloraciones de Gram debido a que este microorganismo no se tiñe bien con safranina. Se debe utilizar un 0,1% de fucsina básica como colorante de contraste para
aumentar las posibilidades de observarlos en la coloración de Gram. También se puede corroborar el diagnóstico con el estudio de anticuerpos fluorescentes directo de las muestras de esputo o de las otras muestras, pero estos tienen poca sensibilidad, así que no deben suplantar al cultivo. Y también se pueden observar en preparaciones coloreadas con plata la presencia de las legionelas, como las podemos ver en las imágenes que tenemos ahí. Para el aislamiento de legionelas de muestras clínicas del tracto respiratorio se recomiendan tres cosas. Una es que la muestra debe ser diluida para reducir las inhibiciones que pueden estar en el tejido o los factores del suelo, así como los antibióticos. La parte 2 es que la muestra debe ser pretratada para reducir los contaminantes de la microbiota. Y la parte 3 es que se pueden utilizar diferentes placas de agentes selectivos y no selectivos. Entre uno de ellos tenemos el BCYE, que no es más que un agar con extracto de levadura y carbón vegetal amortiguado. Este también lo podemos encontrar en esta forma o combinado con alfa-cetoglutarato y hierro. Este tipo de componentes lo que va a permitir es inhibir los productos tóxicos que se puedan encontrar en los otros medios. Por ejemplo, el óptimo crecimiento es a través de un pH de 6.7 a 6.9 en medios sólidos y que generalmente contiene un buffer orgánico que es el MOPS o el ACES, que ayuda a reducir las concentraciones de sodio para tener este pH amortiguado. Adicional, el carbón permite inactivar los lípidos tóxicos y las peroxidasas que puedan afectar a esta bacteria. Entonces, ¿cuál podría ser la temperatura de crecimiento? Tenemos que aproximadamente 35 grados y tenemos que darle humedad de aproximadamente un 90% de humedad para facilitar el crecimiento de este microorganismo. Entonces, podemos utilizar un medio normal, que sería el BCYE, y otro medio suplementado con hierro y alfa-cetoglutarato. Adicional, el crecimiento de las colonias generalmente se efectúa después del tercer día. También podemos suplementar este crecimiento con CO2 de un 2 a un 5%, ya que esto permite aumentar el crecimiento del microorganismo. Ahora, ¿cómo vamos a observar las colonias? Generalmente las colonias en el día 3, que son las colonias jóvenes, son colonias lisas, redondas, de 0.5 a 1 milímetro de diámetro, y cuando son observadas al microscopio podemos ver una luz incidente y generalmente tienen como un brillo azul o verde azulado o hasta color rojo o rosado. Estas colonias pueden ir variando aproximadamente con los días. Luego, si le sumamos 24 horas más, podemos ver que estas colonias ahora son más bien lisas, convexas, iridiscentes, completas y de un tamaño un poco más grande, de 1 a 3 milímetros, y se ven como opalescentes cuando son observadas a través del microscopio. Ahora, la identificación presuntiva de legionela se basa con la observación de bacilos gram negativos pequeños en la coloración de Gram. Recuerde que es una coloración de Gram modificada con fucina en vez de safranina, y de mostrar la dependencia de L-cisteína de este microorganismo, así como la serotipificación.
Recuerden que la serotipificación es muy importante, ya que el serogrupo 1 es el que más se ha encontrado causando infecciones epidémicas. Tenemos otras pruebas específicas como la detección del antígeno urinario, y este permite detectar a Legionella en la orina del paciente. Esta técnica para detectar el antígeno en dicho líquido es específica para el serotipo 1 de Legionella pneumophila. De este modo, el antígeno en orina no es útil para el diagnóstico del 20 al 70% de las infecciones por otras especies de Legionella, solamente específicamente Legionella pneumophila serotipo 1, lo cual va a depender del sitio geográfico, y que es mejor no depender del antígeno urinario solamente como el único método para descartar las infecciones. Adicional, este método es bastante específico, tiene un rango de especificidad de un 99 o 99.9%, es decir que cuando da positivo se está aislando Legionella pneumophila serotipo 1. También pueden ocurrir falsos positivos en algunos casos, por ejemplo, si el paciente tiene artritis reumatoide, que se puedan presentar en la orina, o un excesivo sedimento urinario. Pero estos son muy raros. Una manera de evitar estos falsos positivos es calentando un poco la orina y luego centrifugándola. Esto es algo que no lo dicen los insertos, pero es algo que se puede realizar. Adicional, algo muy importante de este método es que no es confirmatorio de diagnosis, más no se utiliza para diagnóstico presuntivo, debido a que los antígenos se pueden mantener en la orina en los pacientes que ya han sido tratados, y casi un 50% de ellos obtienen resultados positivos tras un mes y el 25% también tras 2 meses. Con respecto al diagnóstico serológico, generalmente se hace por inmunofluorescencia, y estos tienen una sensibilidad del 60 al 80%, pero son bastante específicos, de un 95 o 99%. Estas técnicas solamente se recomiendan para el diagnóstico retrospectivo de brotes epidémicos por Legionella. En ella se va a considerar diagnóstico un incremento del título de al menos 4 veces, o un valor de título superior a 1 por 128, y también se recomienda que estas pruebas para ver la seroconversión de los pacientes, tomar muestras de suero en las fases convalecientes, es decir, 2, 4, 6, 9 y 12 semanas después de la infección. Adicional, generalmente se crean anticuerpos IgG e IgM de este microorganismo, pero los anticuerpos de IgM pueden persistir hasta un año después de la infección. Por lo tanto, la IgM no nos sirve como un marcador agudo de la enfermedad. Por eso, como les estoy diciendo, el diagnóstico serológico debe ser utilizado para fines epidemiológicos, ya que estos anticuerpos persisten durante todo el año. Si no podemos tener una elevación de la IgM y calcular más o menos cuándo está la fase aguda de la enfermedad, sino que no nos sirve, solamente nos sirve para ver si hubo un brote de Legionella o no en la población. Las pruebas de susceptibilidad no se hacen de rutina, y esto se debe a que este microorganismo es bastante fastidioso para su crecimiento, es decir, que crecen mal en las pruebas para la susceptibilidad de los antimicrobianos, y que también se ha observado que algunos de estos antibióticos pueden ser eficaces in vitro, pero in vivo no tienen eficacia, entonces no se utilizan para el tratamiento de las infecciones. ¿Cuál es el tratamiento para la legionelosis? Utilizar macrólidos como acitromicina o claritromicina, o fluorquinolonas como ciprofloxacina y levofloxacina.
La prevención la tenemos que ver es con la reducción de la producción de aerosoles en lugares públicos que vayan a estar provenientes de agua que pudiera estar contaminada con legionela, ya que sabemos que este microorganismo es resistente a la cloración y a diversos cambios de temperatura. Se recomienda también el tratamiento de los focos ambientales asociados a la enfermedad, que debe consistir en una hipercloración, supercalentamiento o ionización con cobre y plata. Entonces, el tratamiento podemos resumirlo a que es principalmente la eritromicina o acitromicina, algún macrólido que podemos utilizar, o las fluorquinolonas para el tratamiento de la legionelosis. Tenemos que recordar que la fiebre de Pontiac es una enfermedad que es autolimitante y no requiere del uso de antibióticos. También es importante estos sistemas que se pueden utilizar para la cloración del agua, como por ejemplo se pueden utilizar sistemas de ionización de plata y de cobre, que son utilizados también en las piscinas. Ellos han sido como el último recurso y el más eficaz en el caso de hospitales contaminados con cuadros recurrentes de legionelosis nosocomial. Entonces siempre la infección va a ser evitar que se produzcan estos aerosoles, porque sabemos que este microorganismo es ubicuo en el agua y es un microorganismo bastante resistente a los cambios ambientales, inclusive resistente a la cloración y los cambios de temperatura. Espero que les haya gustado la clase y hayan aprendido un poco acerca de Legionella pneumófila y cómo ellos causan una enfermedad neumónica que le dio su nombre, una neumonía muy tóxica y que generalmente está asociada a brotes epidémicos, ya que la transmisión no va a ser de persona a persona, sino a través de aerosoles, y generalmente es en espacios cerrados donde hay aire acondicionado.